Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más. Yo creo en la palabra de Dios. Bendita sea María por siempre, que sea bendita por siempre Nuestra Señora. Hoy estamos siguiendo el estudio del Evangelio de San Juan, capítulo 12. Vamos a hacer unos 5 versículos, nos quedamos al 31, del 31 al 36, a ver qué Dios nos enseña. Pero antes de ahí, pidamos al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirija la obra que Jesús nos ha encomendado. Ven, Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia, para expresarme, dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es un solo Dios. Amén, amén, amén. Santísimo Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella su intercesión para que por cada like y suscriptor del programa visto nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica mi mente, purifica mi corazón y bendice mis labios para comprender primeramente yo lo que nos quieres enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar y dé fruto y fruto en abundancia. Oh Madre Santísima, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuídalos, protégelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio, San Juan capítulo 12, versículo 31. Pero antes de ir al 31, hagamos un recordatorio de lo que vimos en la semana pasada. Vimos que vinieron dos gentes de Egipto, dos griegos, a hablar con Cristo nuestro Señor. Estaban asombrados de por qué Cristo iba a morir. Jesús les enseña en el versículo, creo que es 24, dice Cristo, la semilla de trigo tiene que morir y caer en tierra fértil para que dé fruto y fruto en abundancia. Aprendimos que esa tierra fértil es tu corazón, es mi corazón, y que la semilla es Cristo nuestro Señor. Y les está enseñando cómo va a morir, va a dar la vida por ti y por mí. Pero aprendimos también que nosotros también tenemos que morir. ¿Y cómo morimos? Por medio del bautismo, el sacramento del bautismo, que nos incorpora al cuerpo de Cristo. Después aprendimos el siguiente versículo, que tenemos que renunciar a las cosas de este mundo. Jesús nos dice que el que no pierde su vida, pues si no deja su vida la perderá, pero si el que la quiera conservar, pues perderá la vida celestial, la vida del reino de los cielos. Y eso es lo que llamamos nosotros confirmación. Es el sacramento de confirmación que nos enseñan que debemos renunciar a las cosas de Satanás y aceptar las cosas de Dios. Después de que tenemos estos dos sacramentos, después de que aceptamos el sacramento de la confirmación, pues nos toca lo que sigue, el servir. Por eso el versículo 26 hablaba del servicio. El que me sirve, dice, estará conmigo. Por eso todo confirmado, su trabajo es servir. Pero aprendimos en el 27 que no todo es fácil, que va a haber momentos que vamos a estar tristes, cabizbajos, tristes, tiempos de oscuridad. Y vimos a Elías allá en Primera de Reyes 19, del 4 al 7, cansado ya. Así vamos a estar nosotros, el camino de Dios es muy cansado. Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios, dice el versículo 28. Y el 29 dice la palabra de Dios, que el Padre Dios Todopoderoso le dio gloria a Él. Ya lo he glorificado y lo vuelvo a glorificar. Se oyó una voz. Y en el versículo 30 Jesús dice, esa voz se oyó por ustedes, no por mí. ¿Por qué por nosotros? Ahora vamos a ver por qué. El versículo 31 nos lo explica. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Palabra de Dios. ¿Por qué se oyó la voz? Porque Jesús dice, esa voz se oyó para que ustedes la oyeran, para que entendamos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que como Él no hay dos, y nadie puede con Él, y que Él ha venido a un propósito, el liberarnos del pecado. Por eso dice en el versículo 31, dice, ha llegado el juicio para este mundo, el juicio en el que el príncipe de este mundo será arrojado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Y de dónde va a ser arrojado fuera? De la tierra. Sí, pero la tierra significa también nuestro corazón.
tenemos a Satanás en nuestro corazón y hacemos las cosas de Satanás en vez de hacer las cosas de Dios. Por eso Jesús dice, esta voz es para que ustedes oigan. Ahora es tiempo de que ustedes tendrán que escoger entre Satanás, el príncipe de este mundo, y el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál obra tú quieres seguir? ¿Cuál obra tú quieres llevar a cabo? Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, nuestro Santísimo Padre Celestial hablando. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Deuteronomio 30, 15 al 17. Así sea. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Mira que te he ofrecido en este día el bien y la vida, por una parte y por la otra el mal y la muerte. Lo que hoy te mando es que tú ames a Yahvé, tu Dios, y sigas sus caminos. Observa sus preceptos, sus normas y sus mandamientos, y vivirás y te multiplicarás. Y Yahvé te dará su bendición en la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No durarás largo tiempo en el país que vas a ocupar al otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Era necesario oír esa voz para que aprendiéramos una cosa. Dios está pensando en nosotros, Dios ve nuestros actos. Entonces ahora nos toca hacer juicio. Juicio quiere decir escoger lo bueno y lo malo, qué es bueno y qué es malo, y Dios nos enseña qué es lo bueno. Mira que pongo la vida y te pongo la muerte, escoge tú lo que quieras. Pero si escoges la vida, tú reinarás, vivirás en aquella tierra que yo he preparado para ti. Esta tierra no es la de nosotros, la otra sí es la de nosotros. Pero para ir ahí necesitamos tomar una decisión. Seguir a Dios, vamos a esa tierra. Queremos seguir a Satanás, usted ya sabe cuál es el lugar que es el reino de Satanás y está preparado para él y los que lo quieran seguir. Por eso Dios viene y es claro. Esa voz oyó para que ustedes tomen una decisión a dónde quieren ir. Pero ¿cómo nos va a ayudar Dios a tomar la decisión? Versículo 32. Habla, Señor, que tu cielo escucha. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué Jesús menciona esto? Porque se refiere al libro de Números en el capítulo 21, el versículo 4 y 7. Acuérdense siempre que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene que pasar en el Nuevo Testamento, y lo que pasa hoy pasará en el cielo. Por eso Jesús nos dice que tiene que ser elevado, y cuando sea elevado traerá mucha gente. ¿Cómo vamos a salvarnos así? Miremos primero el libro de Números, por qué Jesús puso este ejemplo y cómo lo podemos comparar en esta vida. Números capítulo 21, versículos 4 al 7. Habla, Señor, que tu cielo escucha. Dejaron el monte Or por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino el pueblo perdió la paciencia y murmuró contra Dios y Moisés, porque nos hicieron subir de Egipto para que muramos en el desierto sin pan y sin agua. Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. Entonces Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega a Yahvé por nosotros, para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo, como la gente estaba fastidiada, Dios los liberó de la esclavitud, y que se cansaron en el camino, dice la palabra de Dios, se cansaron y empezaron a renegar. ¿Contra quién? Contra el líder del pueblo, al que había puesto Dios como líder, Moisés. ¿Y contra quién más?
contra el sacerdocio. ¿Y qué más fue lo que ofendieron? El pan, el maná que Dios les daba, pan bajado del cielo. Lo mismo pasa en la vida actual. Ahorita, en la actualidad, así estamos renegando de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para decirme qué debo hacer yo con mi cuerpo? ¿Qué debo hacer yo con mi vida? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios tiene que enseñarme lo que yo no quiero hacer? Y renegamos contra el Papa, que es el líder de la iglesia. Mire tantos videos en contra de él, dentro de la misma iglesia. Mire la iglesia de Alemania, en contra de ellos. Ya de plano dijeron que no lo van a seguir. Mire cuántas cosas malas. Y el sacerdocio, ni se diga. Todos renegamos del sacerdote. Porque hay un sacerdote malo, porque un sacerdote violó. Ahora todos los sacerdotes son malos. Renegamos de los sacerdotes. Y de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo, ni se diga. Muchos ni comulgan, muchos ni se quieren casar, y muchos ni se quieren confesar, y muchos, peor, lo reciben sin confesarse. Pero para eso hay un premio, la muerte. Por eso esta gente, cuando se dio cuenta que estaban muriendo muchos en cantidades grandes, ahora sí, acudieron a su líder, al Papa, a la Iglesia. Ora por nosotros, intercede por nosotros. ¿Por qué ellos no oran? Porque se sienten impuros. ¿Y qué le ordenó Dios? Levantar una cruz con una serpiente. Y cada que la veían, quedaban sanos. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios permitió una cruz con una serpiente? Porque sabía que somos tercos, somos necios, y que nos arrepentimos un poco y después volvemos a hacer las mismas tonterías. Y dijo, acuérdense de esta serpiente, miren esta serpiente les va a quitar la vida, esta serpiente los va a condenar, esta serpiente los va a matar. Y ellos se acordaban lo que las serpientes hacían y pedían perdón, se arrepentían. Y Jesús se compara con esa y dice, yo también tengo que ser elevado. ¿Para qué? Para que nosotros vayamos de rodillas ante Él y veamos cuán sacrificio tan grande ha hecho por ti y por mí. Que veamos, Jesús fue destrozado completamente por causa del pecado tuyo y mío. Y Jesús te dice, así como estoy yo en la cruz, así está tu corazón cuando tú pecas, cuando no te confiesas, cuando no recibes el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si tú oyes a mi palabra, muchos vendrán de rodillas, como dice el versículo 32. Vendrán muchos de rodillas y serán salvados. Y entonces podemos decir, gozar de la salvación. Pero mire lo que dice el versículo 33. Habla, Señor, que te Dios escucha. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Está enseñando a nuestro Señor de qué manera va a morir. Tiene que sacrificar, y nos enseña a nosotros a sacrificar también. Sacrificar eso que nos agrada. Usted sabe muy bien que hay cosas que ofrece este mundo que lo único que nos llevan es a la perdición. Y Cristo quiere que se enfoque en la otra tierra, en la que nos corresponde, en aquella tierra de paz, de gozo, de felicidad, donde no hay enfermedad, donde no hay nada malo. Enfóquese en aquella. Pero Jesús le enseña el camino. Mira cuánto tengo que sufrir, cuánto tengo que yo pasar. Pero no estamos acostumbrados a sufrir. Mire, dentro de la iglesia, San Pedro, estudiamos en Mateo capítulo 16, versículo 21, mire lo que hace San Pedro. Después de que lo proclaman Papa, mire lo que va a pasar. Jesús le dice, tengo que sufrir, tengo que pasar esto, y mire, habla Señor, que tu siervo escucha. San Mateo capítulo 16, 21. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es ahí. Dale un poquito de versículo. Sí.
Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Es que al crucificar la carne, usted tiene un pie en el otro mundo, en la casa de Dios, en la tierra prometida. Pero si usted no renuncia a estas cosas, si usted no sacrifica su vida, ¿de qué manera se va a salvar? Dijo Jesús, hay que hacer juicio, escoger lo bueno o lo malo, qué es lo que quiero para la eternidad. Y la única manera es crucificar todo aquello que me agrada, que no ocupe el primer lugar en mi vida, sino que Jesús sea el primer lugar en la vida. Pero siempre, siempre va a haber espíritus de Satanás que van a pelear contra usted. Mire lo que dice en el versículo 34. Habla, Señor. Sí, escucha. La gente le replicó, escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Satanás quiere enseñar que con la Biblia usted no tiene que sufrir, no tiene que pasar eso. El Mesías tiene que vivir toda una eternidad, sí, pero en el cielo, no aquí. Y entonces muestran la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no muestra eso. La palabra de Dios dice que tiene que sufrir. Ahí en el libro de Mateo capítulo 26, en el versículo 23, usted lo puede buscar en su casa, del 23 en adelante, si lo tienes. ¿El 23? Versículo 26, versículo 23, creo que Jesús dice lo que tiene que sufrir. Capítulo 26, versículo 23. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. Dale. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, será mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también, ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición. Está bien, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Jesús dice en el versículo 23, dice, tenía que ser entregado, porque así estaba escrito cómo debería ser entregado. Y los fariseos dicen, no está escrito así. Así está escrito, pero el diablo también usa las escrituras, ¿para qué? Para que usted no lleve la voluntad de Dios. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús separa el Hijo del Hombre y separa la serpiente. Mire lo que dice San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. San Juan 3, capítulo 14 y 15. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Recuerden la serpiente de Moisés, que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tienen que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre, dice, y separa, porque en esa cruz no fue como Dios, fue como Hijo de Hombre. Él tenía que sufrir como hombre. Porque si hubiera sufrido como Dios, el diablo de volada hubiera dicho, esto no sirve, no vale, porque tú eres Dios, todo lo puedes, tú puedes aguantar todo. Pero Jesús dejó su divinidad a un lado para ser hombre y llevar a cabo la obra. Y nos enseña que así como Él fue elevado, usted también y yo tenemos que ser elevados junto con Él, Elevado quiere decir separarnos de la tierra. ¿Cómo nos elevamos junto con Él? Por medio del bautismo nos incorporamos a su santo cuerpo y ya estamos dentro de Él y estamos libres de pecado porque Él pagó por todo. Él pagó por todos, pero necesitamos estar dentro de Él por medio del bautismo,
por medio de la confesión que nos mantiene en su gracia, libres de pecado, y por medio de su carne y su sangre que nos da la vida eterna. Pero esto es solamente para aquellos que creen en Él y en lo que Él nos encomendó. Mire lo que dice el versículo 25. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 35. Jesús le contestó: todavía por un poco más de tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que les sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús decía que iba a estar un poco con ellos. ¿Por qué? Porque ya estamos a Jueves Santo, ya lo van a entregar y al siguiente día lo van a crucificar. Se va a ir. Y lo que dijo aquí, la oscuridad los va a cubrir, literalmente pasó. Sí, pasó. Se cubrió. Mire lo que dice Mateo capítulo 26, versículos 44 y 45. Mateo 27, 44 y 45. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: está llamando a Elías. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sintió en carne propia lo que se siente o lo que va a sentir la persona cuando Dios se abandona, cuando Dios te aleja de ti. Cuando estás lleno de pecado, dice Jesús: ¿por qué me has abandonado, Señor? Porque Dios no puede estar donde hay pecado, no puede estar. La oscuridad lo cubrió completamente. Dice la palabra de Dios que no se podía ni ver frente a frente. Los pájaros se caían porque no veían absolutamente nada. Oscuridad no como la que usted conoce, oscuridad completa, penumbras tremendas. La gente estaba completamente temerosa. Eso es lo que pasa cuando usted o yo nos alejamos de Dios, cuando no vemos al crucificado, cuando vemos más que nada nuestras ilusiones, las cosas que este mundo ofrece. Dejamos y quitamos la mirada de nuestro verdadero motivo de vivir, Cristo, y la oscuridad nos cubre. Dice: estaré un poco con ustedes, estaré un poco con ustedes. Aprovechemos de la luz de Cristo que nos muestra ahorita aquí en la tierra. ¿Cómo nos muestra la luz? Cristo es la luz, es la iglesia. Mire lo que es el versículo 26, y cuando cerramos, habla, Señor, 36, perdón, que tu siervo escucha. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús, después se fue y ya no se dejó ver más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mientras estén en la luz, crean en la luz, cuiden a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Y quién es Cristo? La Santa Iglesia Católica. Si estamos en la iglesia y llevamos a cabo los evangelios, lo que el evangelio nos enseña, acudimos a misa, mandamientos, sacramentos, todo en orden, estamos en luz. Pero tenemos que cuidar la luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas quieren destruir a Cristo. Así como lo destruyeron ese día, el día de Viernes Santo, así la Iglesia Católica tiene que caer también. Tiene que venir 3 días de oscuridad. Acuérdense que lo que decimos, lo que se ve en el Antiguo Testamento, se ve en el Nuevo Testamento, se repite. Mire lo que pasó allá en Éxodo capítulo 10, en el capítulo 10, versículo del 20 al 22 aproximadamente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pero Yahvé hizo que Faraón continuara en su porfia y no dejara salir a Israel. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y cubrirán las tinieblas el país de Egipto, tan densas que la gente caminará a tientas. Así lo hizo Moisés, y al instante densas tinieblas cubrieron Egipto por espacio de 3 días. Dale.
No podían verse unos a otros, ni nadie pudo moverse durante los 3 días, pero había luz para los hijos de Israel en todos sus poblados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto se tenía que repetir, se repitió con Cristo. Ya lo vimos en Mateo 27, 44, 45. Pues se tiene que volver a repetir con la Iglesia Católica. 3 días de oscuridad. Jesucristo le dijo al Padre Pío, Jesucristo le dijo a varios videntes, esto vendrá, 3 días de oscuridad. ¿Por qué? Porque primeramente en este tiempo, no es mucho, ni de 5 a 10 años no pasa, que Jesús va a permitir que usted vea su alma tal y como la ve Él. Y si usted no se arrepiente de esos pecados, Jesús va a poner un aviso, una señal, algo que usted va a poder ver. Y no lo va a poder tocar, pero se va a dar cuenta que es del cielo. Y si así tampoco no comprende, no entiende y no se arrepiente, entonces vendrán 3 días de oscuridad en el que toda la gente que no creyó en esta señal y en lo que Jesús demostró, tendrá que ser arrojado al infierno. Esto lo mostró Jesús a los videntes y no va a pasar de mucho tiempo. Usted lo va a vivir, yo lo voy a vivir. Está profetizado en estos tiempos. Solo esperamos que salga el Papa Francisco, que sea movido y que venga la Tercera Guerra Mundial para que todo se vaya acomodando conforme a lo que Dios nos ha preparado para todos aquellos que no creen. Pero dice la palabra de Dios, aquellos que sí creyeron, aquellos que sí entendieron el mensaje, para ellos sí había luz. Pues que seamos de la luz y no de la oscuridad, porque vienen cosas difíciles. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios los bendiga. Oremos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Padre, bendice a todos los que escuchen este programa. Ayúdalo, Señor, a comprender que el tiempo se acerca. Estamos cada vez más cerca. Ya te cansaste, Señor. Somos pecadores, no entendemos, somos tercos y necios. Porque en el versículo 37, Señor, mira lo que dice. Y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Y con esto cerramos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Miren, para que vea que no es broma. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo dice San Juan, lo dice Apocalipsis. Lo que viene, mucha gente no se va a convertir. Oremos y recemos por ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos, de nosotros y de nuestra familia. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.